Hola, soy Krupskaya Liz, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias nuevamente por estar aquí y gracias a nuestro invitado Humberto Hernández Haddad, el abogado mexicano que está en este estudio de CNN en la Ciudad de México. Humberto, gracias por estar aquí, bienvenido. Hola Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Humberto ha sido legislador en nuestro país, diputado y senador, excónsul general de México en el estado de Texas, en San Antonio, Texas, y bueno, pues con estudios en Harvard y en la Universidad John Hopkins, entre otras cosas. Y hemos invitado a Humberto Hernández Haddad porque, entre otras cosas, has publicado un libro, publicaste recientemente en 2014 un libro que titulaste Colosio y Ruiz Massieu 20 años después. Efectivamente, recién se cumplieron esos 20 años en donde fueron asesinados el candidato presidencial mexicano Colosio, Luis Donaldo Colosio, y quien fuera secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. Bueno, hace rato que platicábamos antes de iniciar esta conversación al aire y tú decías, no es exactamente un libro que hable de los personajes Colosio y Ruiz Massieu per se. Sin embargo, lo titulas así. Y con eso nos conduces a regresar a aquel 1994 y a lo que ha sucedido todo este tiempo después en un país como México. ¿De qué va Colosio y Ruiz Massieu 20 años después, Humberto? Es un mensaje de aliento, de esperanza a las nuevas generaciones de universitarios mexicanos que van a tener que hacer una defensa realmente apasionada de los intereses del país, en una trayectoria inercial de aplicación de un plan de negocios que toma utilidades a costa de la exclusión, la marginación y el empobrecimiento de grandes capas sociales. Cuando vemos el resultado del estudio Oxfam, que recientemente describe la concentración del poder político y económico en México, la captura de los entes regulatorios a manos de los sujetos regulados, no nos cuesta trabajo entonces entender por qué 1994, con los asesinatos de Colosio y de Ruiz Massieu, inició un trayecto histórico distinto en la descomposición institucional del sistema político mexicano. De hecho, lo que el libro explica con las pruebas documentales a la vista, de los expedientes ocultos que no se valoraron porque no se conocieron en México, expedientes recientemente desclasificados por el Departamento de Estado en Washington, es que en 1994 el país traía una proyección ascendente. Ese 1 de enero el país entraba al Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, que en el año 93, en octubre 7 del 93, habíamos tenido en San Antonio, Texas, precisamente, la firma para suscribirlo con el presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, y su negociador comercial, Jaime Serrapuche, con el presidente de Estados Unidos, George Bush, su negociadora comercial, Carla Hills, y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, y Pete Wilson, su negociador comercial. Toda esa expectativa de crear un compacto de la América del Norte para hacer la región más competitiva, más productiva, con mayor calidad exportadora, generando empleos bien pagados, de alto nivel salarial, con un poder adquisitivo ascendente, todo eso, Carmen, terminó en una tragedia para México. El año cero de la violencia social, de la violencia política, de la delincuencia administrativa, es 1994, y con un efecto en la economía ruinoso para millones de familias, para miles de empresas mexicanas que cerraron. A partir de ese año llega a generar México una tasa de expulsión migratoria de hasta 500,000 de mexicanos por año yéndose a Estados Unidos a buscar trabajo. De modo que ese fenómeno político, económico, financiero, sociológico, amerita una investigación de fondo, y mi pregunta es, Carmen, ¿estaremos preparados los mexicanos para evitar que esto se repita? Porque yo era miembro del Congreso cuando vi a un presidente, José López Portillo,
decirle a la nación con lágrimas en los ojos: ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Y eso fue en 1982, pero 12 años más tarde el saqueo fue mayor. En 1994, 12 años después, estábamos asistiendo al preludio de la quiebra del sistema bancario mexicano, y su rescate costó 851,000 millones de pesos de aquella época, y al día de hoy llevamos pagado la mitad de esos pagarés del Fobaproa. Apenas la mitad, Humberto. Vamos a la mitad. Es una deuda que pagarán generaciones de mexicanos que no habían nacido cuando esos errores se cometieron, cuando esos crímenes se cometieron, cuando esos delitos se cometieron. Por eso yo sé que hay un grupo de sicarios financieros disfrazados de economistas que se van a sentir molestos y aludidos. Qué fuerte lo que dices. Bueno, es que ¿sicarios financieros? El término no es mío. Recomiendo la obra de John Perkins de Boston, Massachusetts. John Perkins, consultor económico internacional, tiene un magnífico libro cuya lectura recomiendo, se llama Sicarios Financieros. Ahí describe la metodología que aplican, cómo operan, para qué sirven. Pero el país tiene un capital humano muy preparado, con la capacidad holgada, sobrada, para que no nos apliquen esas tretas que además ya las vivimos en el pasado. El libro plantea: estamos preparados a partir de lo que el país ya vivió en 1994, los destrozos, los daños que sufrió, para generar una economía con instituciones democráticas, con Estado de Derecho, que permita que el nivel de vida de los mexicanos se recupere. ¿Y tienes respuesta? Pues mira, yo me apoyaría en lo que acaba de decir Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, que acaba de declarar que 30 años de errores en la política económica son el lastre que impide que el país recupere el crecimiento. Sería bueno que él revisara quiénes son los autores de esos errores, definieran en qué momento están esos errores para no repetirlos. El libro, pues, apunta hacia el futuro, porque no me da pena decirlo, Carmen. Yo sí sé hacia dónde va esto y de qué se trata. El plan de negocios que están aplicando no es una conspiración ni un complot. Olvidémonos de eso. No hay complot. Es una toma de utilidades en un plan de negocios fríamente calculado. El que no quiera participar, que se haga a un lado, bajo el viejo lema de que el que no quiera trabajar, que deje trabajar, porque la toma de utilidades es en grande. Y la exclusión, la marginación y el empobrecimiento del país va para adelante que vuela. El estudio de Oxfam y del doctor Esquivel, que habla de la actualidad de México, y en consonancia con lo que está diciendo Videgaray y tú mismo, ¿es producto de lo que empezó a ocurrir en 94? A mí me gustaría que... Yo nunca he platicado con Enrique Peña Nieto, somos priistas y mi trayectoria es distinta a la de él, como priistas que somos. Ni he platicado con Luis Videgaray, somos priistas, pero tenemos trayectorias distintas. Que pudieran leer este libro y verificar quiénes son algunos de esos sicarios financieros que le han hecho daño al país, porque estoy convencido de que Peña Nieto y Videgaray son ignorantes de estos hechos. Después de la pausa nos enuncias mayormente los hechos en cuestión. Volvemos con Humberto Hernández Caray. Regresamos en esta conversación con Humberto Hernández Haddad. Dejaste en el bloque anterior un mensaje al secretario de Hacienda mexicano y al presidente de México. ¿Qué es lo que quieres decirles en mayor amplitud? Que ojalá verifiquen el contenido documental que ofrece este libro, que es un memorial jurídico. En este libro yo no emito opiniones de carácter personal. El autor del libro, que soy yo, se abstiene de dar opiniones a título individual. Lo único que pregunto es: ¿por qué no se conocieron en México estas documentales probatorias que obran en archivos de Estados Unidos y de México? ¿Por qué no se conocieron las denuncias que se presentaron oportunamente y que aquí están en el libro, con sus sellos oficiales de acuse de recibo? Porque todo esto me lleva a suponer que, Carmen, tenemos que cuidar la institucionalidad del país. Déjame detener un segundo, Humberto. ¿Qué contienen estos documentales probatorias que se desclasificaron, que tú pudiste obtener y que forman parte de esta investigación?
Es el momento en que, siendo cónsul general de México en San Antonio, Texas, en el año 94, la Fiscalía Federal de San Antonio, Texas, nos informa, y cuando me lo informan les pido que lo hagan a través del embajador en Washington, y me dicen: se ha tomado la decisión de que sea a través de usted, del cónsul general Hernández Haddad. Lo informo y nunca hubo respuesta. Y en los informes... ¿Te informaron qué? De que existe un expediente en la Corte Federal de San Antonio de 2.187 páginas, 8 volúmenes, que explica con detenimiento que a quien consideraban el fugitivo más buscado de México en 1994 es el eslabón clave en los asesinatos de Coloso y de Ruiz Massieu, y que se encontraba escondido en San Antonio, Texas. Muñoz Rocha. Y nunca supimos, hasta ahora que el Departamento de Estado lo desclasificó, y aquí viene el documento, que la PGR y Relaciones Exteriores sí solicitaron su detención en Texas, pero se les olvidó informárselo a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación en México para que duplicaran el plazo de prescripción, que nunca lo supieron. ¿Por qué nunca lo supieron? Porque les mandé preguntar por ley de transparencia, y ahí viene el oficio donde el Poder Judicial de la Federación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, informa que nunca esa solicitud de extradición fue hecha del conocimiento de jueces o magistrados en los procesos penales que desahogaron esas investigaciones. Esto me lleva a un punto muy concreto. No perdamos el tiempo, Carmen. Si vamos a prosperar como país, hay que recuperar la institucionalidad. No puede ser que en nombre del ascenso y la promoción política haya delincuencia administrativa como premio a lealtades mal entendidas con pandillas de sicarios y no lealtad con el país. El camino a la ruina de este país es seguir funcionando con instituciones de justicia, entre comillas, que son capaces de hacer estas aberraciones y engaños a todo un país. Dices que Muñoz Rocha, acorde a este expediente que existe en los Estados Unidos y del cual ahora se conocen cosas, es el eslabón entre el caso Ruiz Massieu y el caso Colosio. Lo dice el expediente, la Fiscalía Federal. ¿Y por qué lo dice? ¿Con qué elementos? Infiltraron, grabaron. El expediente está acompañado de audios de agentes federales encubiertos que hicieron las grabaciones. Era una cosa que a mí no me correspondía como cónsul general de México, como representante del Estado mexicano en esa región de Estados Unidos, tener que contar. Simplemente por escrito, con número de folio, se hizo del conocimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Uno de esos informes lo recibió el entonces secretario particular del canciller Manuel Tello Macías, el señor Juan Manuel Gómez Robledo, quien el día de hoy es subsecretario para Derechos Humanos en Relaciones Exteriores. Y cuando le pedí a la PGR que me dieran copia certificada del informe que les envió Juan Manuel Gómez Robledo, la PGR me contestó que nunca lo entregó y nunca lo recibieron. Y entonces en el libro pregunto, ¿quién miente, Relaciones Exteriores o la PGR? Porque los informes están cruzados, Carmen. Tuve la precaución de que estuviera informado Jesús Silva Herzog, embajador de México en Washington. Mi último informe consular viene aquí. Se le entregó a Jesús Silva Herzog, embajador de México en Washington, mediante la fe de un notario público, con mi pasaporte diplomático, que Ángel Gurría se negaba a que me entregaran. ¿O no querían saber que existía? ¿O cuál es la interpretación que haces? Pero tenemos derecho a saber. Es un derecho desde luego que sí, protegido por tratados de los que el Estado mexicano es parte activa. El derecho a saber es un derecho fundamental para la defensa del país. No hay la menor duda. Y que un gobierno se resista a conocer el expediente que otro gobierno le está diciendo que existe, pues ¿qué te dice? Entonces llamémosle a este caso por su nombre. Este no es el caso contra el Estado mexicano. Este es un asunto en defensa del Estado mexicano, denunciando a malos servidores públicos, desleales servidores públicos, que le han causado un daño al Estado mexicano. Después de la pausa, Humberto, entramos en la parte final. Te adelanto la pregunta. En lo que pudiste saber a raíz de la desclasificación de estos informes y de tu propio proceso de investigación en todo este tiempo, ¿hay pistas
elementos que conduzcan a saber qué hubo detrás de estos dos asesinatos, Colosio y Ruiz Massieu? Una pausa y me cuentas. Volvemos. Entramos en la parte final de esta conversación con Humberto Hernández Haddad, hablando de Colosio y Ruiz Massieu 20 años después. Y bueno, todo lo que está aquí planteando Humberto, en un momento retomamos el libro. Humberto Hernández Haddad, se acabó el tiempo, pero nos quedamos en la parte donde te pregunté si con los documentos desclasificados que están en este libro, con lo que tú has podido investigar en todo este tiempo, ¿hay elementos, pistas, información de qué pudo haber detrás de la muerte de Colosio y Ruiz Massieu? Bueno, son varias las respuestas a una pregunta tan de fondo como esa. La primera es que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya es tiempo de que instaure un régimen de verificación y supervisión de la legalidad. Porque mi experiencia como diplomático me lleva a concluir que es muy peligroso que estemos acumulando 5 déficits estructurales en el país que pueden alterar de manera irreparable el futuro de México. Hay un déficit de constitucionalidad, hay un déficit de legalidad, hay un déficit de transparencia, hay un déficit en la rendición de cuentas y un quinto peligrosísimo déficit, hay un déficit de justicia. Estamos haciendo de México un país alarmantemente injusto. Y yo quiero decir como mexicano, este no es un país de bandidos, este no es un país de maleantes. Se equivocan quienes piensan que este es un país que tiene una cultura nacional de la tranza, la corrupción y la delincuencia. Ese es un error fundamental que no podemos admitir. De entrada, como mexicano, rechazo esa presunción que ha llevado incluso a algunos a decir que en este país no hay quien pueda cerrar por fuera las rejas de una cárcel. Eso es una manera de denostar a nuestro país y de renunciar a una dignidad histórica que este país se ha sabido ganar. La pregunta que me haces, fíjate que la Fiscalía Federal con la que yo tenía que tratar diariamente es la misma Fiscalía Federal que ahora día a día veo en la prensa, va buscando gobernadores mexicanos en Tamaulipas, en Coahuila, es la misma. Es la misma. Western District of Texas. Está a 3 cuadras del Consulado General de México, que fue mi oficina 6 años y medio en San Antonio, Texas. Es estructural. La Fiscalía del Sur de Texas con San Antonio y la Fiscalía del Sur de California en San Diego representan aproximadamente el 45% de toda la actividad investigativa criminal en la relación bilateral México-Estados Unidos. Por eso planteo, ¿qué esperan en la Secretaría de Relaciones Exteriores para verificar hechos, cuidar la legalidad en consulados y embajadas? Es muy importante que el órgano de representación de México ante el mundo, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene la custodia del gran sello de la nación, que hace la gestión en tratados y convenios internacionales, cuide la legalidad, que no se sume por inercia a los dictados de un dogma de economistas que dicen, bueno, si la ley se opone, pasen por encima de la ley, y si es necesario atropellar la Constitución, la primera ley es la de la oferta y la demanda y no la Carta Magna. Eso no puede ser, Carmen. Hay que recuperar la fortaleza institucional del país. Pienso en el libro de Daron Acemoglu, ¿Por qué las naciones fracasan? Acemoglu explica con detenimiento que no existen países que sin instituciones puedan progresar. Intuyo, Humberto Hernández Haddad, que estas preguntas sobre los casos específicos de Colosio y Ruiz Massieu pues se quedan precisamente en la oscuridad, no quedan elementos que nos permitan siquiera imaginar tener alguna evidencia o documental o producto de esa investigación y expediente en los Estados Unidos para saber qué hubo detrás de ellos. Justamente al final del libro hay 2 testimonios que vienen de Estados Unidos. Uno es del fiscal federal Glenn McTaggart, que manejó la investigación Ruiz Massieu Muñoz Rocha en la Corte Federal de San Antonio, y aporta su punto de vista sobre la trascendencia de estos 2 casos criminales en la historia de México. Y yo le agradezco que me haga un reconocimiento que pues es un reconocimiento al esfuerzo que ambas partes hicimos. Cada quien cumplió con su deber de manera honorable
y yo le agradezco al gobierno de los Estados Unidos que, resultado de mi gestión como cónsul de México en Estados Unidos, recibí una condecoración que es la condecoración de más alto rango que le pueden dar a un cónsul extranjero en Estados Unidos, el Commanders for Public Service Award, la cual pedí permiso al Senado, me lo autorizaron a aceptarla, usarla, y por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación la tengo colgada en mi despacho aquí en la Ciudad de México. Y el último testimonio es del doctor John Bailey, profesor emérito de la Universidad Georgetown en Washington, D.C. Y el doctor John Bailey, que ha escrito mucho sobre México en temas de seguridad nacional, seguridad pública, institucionalidad, hace una pregunta que es fundamental que la haga alguien desde Washington. ¿Quiénes ocultaron en los intestinos de las burocracias de Washington y la Ciudad de México esos expedientes? ¿Y por qué? ¿También de Washington? ¿Por qué será? ¿Por qué será, Carmen? Es necesario que la seguridad nacional de México y Estados Unidos entren a un proceso de reflexión, de reconstrucción, porque la vamos a necesitar a su máxima potencia en el entorno internacional que se ve venir en los próximos años. Estos no son asuntos de poca monta. Esto tiene que ver con el futuro de México y con una fortaleza institucional en la que yo apuesto a que las nuevas generaciones, los jóvenes mexicanos que están estudiando en las universidades, comprendiendo la gravedad de lo que pasa en su país, van a defender al país, aplicando un viejo principio militar. El que no defiende lo que tiene no tiene derecho a tenerlo, dicen. Y aquí cito al general Tomás Ángeles Dajuarare, cuando en un desayuno con exgobernadores tengo el gusto de saludarlo, conocerlo por primera vez y me dice: usted tiene un lugar de respeto y de estimación, licenciado Hernández Haddad. Cuando usted explicó en un informe consular que Muñoz Rocha estaba escondido en San Antonio, Texas, nos tomó 24 horas a los enviados de inteligencia militar de la Sedena ubicar el lugar exacto en donde estaba en Texas. 24 horas. Ahí viene. Mis respetos a militares, soldados de tierra, mar y aire que han tenido un código de honor y han cuidado la institucionalidad de México. Pero hay que cuidar, además de nuestro ejército, hay que cuidar la justicia, la legalidad y a las instituciones del país. Cierra esta parte. Entonces, ¿ubicaron a Muñoz Rocha la inteligencia militar? Por supuesto. ¿Y qué pasó con eso? Es la pregunta que hace desde Washington el doctor John Bailey en este libro. Tremendo. ¿Quiénes y por qué? ¿Quiénes y por qué ocultaron? Y yo le pregunto a José Antonio Mit Curibreña, secretario de Relaciones Exteriores, verifique el contenido de este libro y, dado que veo en su currículum que estudió economía y también leyes, cuide la legalidad. No se deje seducir por el canto de las sirenas de los sicarios financieros y defienda la legalidad, defienda el Estado de Derecho. Pues Humberto Hernández Haddad, te agradezco esta conversación. Seguiríamos hablando mucho más de estos temas y más que tienes en tu haber y en tu existencia, pero por lo pronto hasta aquí llegamos con el tema que nos has permitido reflexionar esta noche con estas informaciones que están aquí en este libro. Gracias por estar aquí. Un gran gusto saludarte, Carmen. Gracias, hasta la próxima, Humberto. A usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásala bien, buenas noches, hasta mañana. Somos CNN México.